Corresponde votar en particular el proyecto de reforma constitucional originado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos previsionales en las condiciones que indica, que requiere para su aprobación del voto favorable de 92 diputadas y diputados, con la salvedad de la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, número 6 de la Constitución", del inciso primero, de los incisos 12º, 13º, 14º, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor don Leopoldo Pérez. En votación. Noticias 24. Interrumpimos la programación normal, habitual de TVN. Vamos a la Cámara de Diputados, donde se está votando a esta hora, 6 de la tarde con 30 minutos. El tercer retiro del 10%, votación en particular. Escuchemos lo que se discute, lo que se está votando. Está hablando el presidente de la Cámara, Diego Paulsen. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Andrés, ¿me escuchan allá en Santiago? Te escuchamos perfectamente, Kevin Felgueras. Estamos a través de la pantalla de TVN con Kevin Felgueras, nuestro reportero, nuestro periodista ya en el Congreso de Televisión Nacional, para revisar la votación de este tercer retiro del 10%. Kevin, vamos contigo. A ver, Andrés, lo que se está votando, recordemos, esta es la votación en particular del tercer retiro de fondos de pensiones. Lo primero que se está votando es precisamente el tercer retiro, el mecanismo que ya se había quedado establecido en otras normativas con los montos que ya conocemos, entre 35 y 150 UF en un plazo de un año. Hay un punto sí que hay que aclarar con los parlamentarios porque en la normativa, ojo Andrés, esto lo conversábamos hace un rato, decíamos que constituía renta, pero en el informe finalmente quedó establecido que no. Lo vemos en su pantalla, 120 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones. Esta es la votación del tercer retiro de fondos de pensiones. Podemos decir que ya en esta reforma constitucional está establecido el tercer retiro de fondos de pensiones. Andrés, dame un segundo. Dale. Les comento cuál es la segunda votación, que dice relación con una frase que se agrega al proyecto de ley que dice: sin perjuicio de lo dispuesto en un artículo particular de la Constitución, se permite este tercer retiro. La idea de esta frase es evitar el Tribunal Constitucional. Esta frase podría ser clave para evitar que se pueda objetar este proyecto de ley en el Tribunal Constitucional. Requiere para su aprobación de la venia de 92 diputadas y diputados. Hay varios desde la oposición que piden a gritos que esto se apruebe, pero entendemos que los parlamentarios del oficialismo han manifestado que esto obviamente va en contra de las facultades del presidente de la República. Por lo tanto, en la votación que conoceremos en un par de segundos más, no debería alcanzar los 92 votos. Si es que lo alcanza, es una sorpresa, por cierto, para esta votación. Andrés, te escucho. Sí, solamente lo que tú recalcabas, el tema de que no constituiría renta este tercer retiro, de acuerdo a lo que tú nos contabas, que es distinto a lo del segundo retiro, que también recordar que todas las personas que tuvieron un ingreso mensual promedio sobre 1,5 millones de pesos constituiría renta, es decir, deberían pagar impuestos. Eso de acuerdo a lo que se está votando y lo que tú has podido reportear en los últimos minutos, hay un cambio sustancial respecto a lo que fue el segundo retiro. Sí, justamente, y eso es bien importante de todas maneras, que esto constituya una renta. Hay que ver cómo sale el proyecto del Congreso Nacional, porque falta todavía el Senado, y allá en el Senado probablemente se establezca que sí debe constituir renta. 92 votos, se aprobó. Andrés, esta es una sorpresa y por algo hay muchos aplausos. Ustedes lo van a ver en la imagen. Hay muchos aplausos y principalmente la celebración del diputado Matías Walker. ¿Por qué? Porque esta es una frase que él indicó en el proyecto
esta reforma transitoria y que establece esta frase que es clave para el proyecto de ley. Dice que sin perjuicio de las facultades del presidente de la República se establece esta excepción para el retiro de fondos previsionales. Se deja establecido que esta es una excepción y por lo tanto, dicen los parlamentarios de oposición, podría así sortearse la barrera del Tribunal Constitucional. Por eso la celebración se alcanza el quórum de los 3/5, los 92 votos justos para aprobar esa frase que termina siendo clave en esta votación. Vamos a pasar a la tercera votación, Andrés, también lo habíamos dicho hace un rato, se estableció en la comisión la posibilidad de que las personas que tengan renta vitalicia pudiesen pedir una especie de anticipo del 10% de sus fondos, disminuyendo derechamente su pensión de renta vitalicia en algún porcentaje para, obviamente, mantener este nuevo monto. Y miren, está pasando algo que pasa, no sé, en los estadios de fútbol, en los estadios de tenis. Está básicamente todos los parlamentarios de... Escuchemos un poco el ambiente, se grita renta vitalicia. Eso es lo que está pasando ahora. Esto ya pasa de las posiciones políticas a pedir, por cierto, que esto sea mediante este retiro también se permita las rentas vitalicias. En esta votación en particular se requiere también de 3/5, es decir, de 92 diputadas y diputados. Veremos si es que esto se aprueba. ¿Sí, Andrés? Recordar que también en el segundo retiro esto se cayó, incluso se evitó llevar a votación esto para hacer que sea más expedito el segundo retiro. Recordemos que estábamos muy cerca de Navidad y este era un elemento obviamente que frenaba la discusión del segundo retiro. Vamos a ver cómo se descifra este tema de la renta vitalicia. Recordemos que es un elemento distinto a lo que es el retiro programado de los jubilados. Son plata que están en la aseguradora, no en las AFP. Y el resultado es definitivamente aplastante. 107 votos a favor, 20 en contra, 14 abstenciones. Se aprueba el aspecto de que se pueda permitir una especie de retiro o anticipo hacia las rentas vitalicias. Nos queda una sola votación, Andrés Vial, que dice relación con el fondo de reintegro. Aquí hay otro tema que se discutió y se rechazó en la Comisión de Constitución, que es una indicación impulsada por los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, que busca establecer una especie de fondo de reintegro precisamente para que eventualmente en el futuro se puedan ir reintegrando las pensiones que definitivamente hoy se ven afectadas por este tercer retiro. Sí, para ir entendiendo un poco este fondo de reintegro, de alguna forma lo que se discutía que era parte del aumento de la cotización en la reforma de pensiones, parte de esa cotización fuera un fondo de reintegro, que es reintegrar los dineros que se han sacado en el primer, segundo y un eventual tercer retiro. Estamos hablando, de acuerdo a números, cercanos a los 45.000, 50.000 millones de dólares. Esa es la magnitud. Justamente, Andrés, y es precisamente esta votación la que está en pleno desarrollo a esta hora en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se está leyendo, de hecho, esta indicación que es bastante larga, así que hay que esperar a que el secretario de la Cámara pueda terminar de realizar la lectura. Son 2 páginas de indicación, pero precisamente es lo que tú dices. Hagamos una recapitulación. Dame un segundo, Andrés. Lo que pasa es que nos estaban indicando otra cosa, pero no, vale. Estamos bien. A ver, recapitulemos, ahora sí, recapitulemos lo que ha ido pasando. Se aprobó el tercer retiro de fondos de pensiones en los términos votos que ya conocemos, 120 votos, muchos más de 2/3. Es súper importante aquello. También se aprobó esta frase que incorpora a la discusión el diputado Matías Walker, que sin perjuicio de las atribuciones presidenciales se establece esta excepción. Y esa frase, para muchos, dicen, es la clave para que se evite ir al Tribunal Constitucional. Una pregunta, y esto es distinto justamente a la indicación que se discutió ayer y que frenó parte de eso es distinto a la discusión, a la indicación que presentaron los diputados, que era Matías Walker, no creo que son también con Marcos Ilavaca, ¿o no? Exacto, es muy distinto porque recordemos que la indicación que ellos habían impulsado era una indicación sustitutiva para permitir que los parlamentarios tuviesen atribuciones sobre materias de seguridad social en estados de catástrofe o emergencia. Por lo tanto, esta indicación solamente establece esta excepción y con esto, dicen, podría obviarse o al menos llegar a pelearse al Tribunal Constitucional. El tercer punto aprobado dentro de esta
discusión es el tema de las rentas vitalicias, que como ya lo vimos tuvo una mayoría aplastante, incluso más de 2/3, 107 votos a favor, y ahora se está votando este fondo de reintegro que en la comisión no alcanzó mayoría. En la comisión de hecho se rechazó, pero se pidió reintegrar este punto al debate acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos a la espera de esta votación, que entendemos es también de quórum de 3/5, es decir, se requiere de la venia de 92 diputadas y diputados para que esto pueda darse luz verde, y con esta votación se finaliza el trámite particular de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos esperando a que finalice esta votación. Luego de esto pasa directamente al Senado. El Senado ya la próxima semana tendrá que analizar este proyecto. Se tuvo 86 votos, se cae aspecto. Necesitaban 92. Sí, efectivamente se cae. Ahora bien, hay que dejar súper en claro esto, que la comisión ya se había caído y efectivamente no se esperaba otra cosa, que en la sala tampoco, por cierto, se pudiese sostener en la tramitación. Vemos, Andrés, y hay algo que es súper importante, no hay aún, aunque vemos a varios parlamentarios que ya están sacando algunos lienzos, algunos haciendo alusión al impuesto a los superricos, y también vienen otros parlamentarios con un lienzo particularmente, y vemos también, por cierto, a la diputada Pamela Giles, que tal como en el primer y segundo retiro de fondos de pensiones, celebra este tercer retiro de fondos de pensiones, y esta imagen no la habíamos tenido antes, Andrés, sí. La tenemos ahora. La celebración de algunos parlamentarios por haber conseguido, por cierto, que se haya pasado en esta primera etapa el tercer retiro de fondos de pensiones. Sí, para ir recapitulando, tú lo decías, y aclarando a las personas que nos están viendo en la casa a través de la pantalla de TVN, que esto obviamente sortea lo que es la Cámara de Diputados. Aquí lo que viene ahora es el Senado, es otro trámite, más o menos el mismo quórum. Respecto a la Cámara Alta, pueden haber algunos cambios respecto a lo que se aprobó ahora, pero no quiere decir que sea ley. Todavía no, efectivamente. Lo que sigue ahora es que el Senado deba dar cuenta de este proyecto de ley la próxima semana, lo más seguro es que el próximo lunes. De allí lo que deba pasar es que pasa el proyecto a la Comisión de Constitución del Senado, donde se va a discutir en general y en particular, y luego pasa de nuevo a la sala del Senado y eventualmente a un tercer trámite. Andrés Vial. Don Kevin Felguera, muchas gracias por toda la información. Se aprueba el tercer retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Información en vivo a través de TVN y Canal 24 Horas. Nosotros volvemos con nuestra programación habitual en TVN. Se puede seguir informando, como siempre, a través de su canal de noticias 24 horas. Muy buenas tardes. Último minuto. 6 de la tarde con 42 minutos, está en la sintonía de Canal 24 Horas, la discusión que acaba de terminar en la Cámara de Diputados, la aprobación del tercer retiro del 10%, este proyecto de ley que pasa, o de reforma constitucional, que pasa al Senado, que debiese comenzar a votarse la próxima semana, por guarismos muy similares a lo que fueron la votación en general. Hoy en la mañana, 120 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones. Sí, tenemos hasta ahora a Kevin Felguera desde el Congreso. Kevin, ¿estás ahí? Vamos, Andrés. Sí, para ir un poquito desmenuzando, estábamos recién a través de la pantalla de nuestra señal abierta, pero ahora en nuestro canal de noticias, para ir desmenuzando, recapitulando, como decías tú, lo que ha sucedido en los próximos minutos y lo que viene también en la próxima semana, que va a ser fundamental. Sí, vamos a hacer la recapitulación, sí puedo decirlo, me costó, pero ahora lo pude sí. decir. Ahora sí, son muchas vamos horas a hacer la aire, recapitulación de este proyecto de ley. A ver, se respalda la idea del tercer retiro de fondos de pensiones con una votación sustantiva. Es bien importante esa votación, entendiendo que se pudiese objetar en algún momento el quórum. Bueno, fue 120 votos a favor, en general fue 122. Así que se aprueba este aspecto bien importante. Se aprueba también por 107 votos a favor el aspecto de las rentas vitalicias, aquellos que todavía no reciben, por cierto, alguno de las ayudas estatales, y también que han pedido insistentemente que se les incluya en este tipo de proyectos de ley. Se aprueba por 107 votos a favor que puedan recibir una especie de anticipo de sus propias pensiones del 10%. Se aprueba también, y esto es
clave dentro de la tramitación legislativa, que existe una frase impulsada por el diputado Matías Walker que establece que sin perjuicio de las facultades presidenciales se establece una excepción, que es el tercer retiro de fondos de pensiones. Eso, dicen muchos, podría hacer sortear el Tribunal Constitucional. Si recordemos, Kevin, cuando se inició esta discusión del tercer retiro, eran 6 proyectos. Más bien tú lo recuerdas que se refundieron en 2 paquetes y uno, creo que este proyecto, esta frase se incluyó en el último proyecto, que entró ahí un poquito como a última hora y es justamente la que cambia un poco el escenario y se abre la posibilidad de que el TC quizás no surta efecto cualquier acción del TC en lo que tiene que ver con el tercer retiro. Sí, justamente. Ahora bien, esa votación alcanzó solo 92 votos, que fue el quórum justo para poder definitivamente aprobar esta indicación, y veremos si es que esto sortea también la barrera del Senado. Hay que ver qué pasa allá. Kevin, te libero porque vas a ir a buscar reacciones abajo junto a todo nuestro equipo de TVN allá en el Congreso, junto a Poirot Escobedo. Kevin Felgueras, como siempre, todos los días reporteando lo que está sucediendo. Vamos un poco entregando lo que ha sucedido, resumiendo lo que ha sucedido durante los últimos minutos. Es la votación en particular del tercer retiro del 10%. Insistir en el punto, subrayar, no es que esté aprobado en el Congreso, esto recién pasa de alguna forma su primera gran valla y va al Senado. Vamos con Poirot Escobedo con más reacciones de lo que